Hoy, en Historia y Cultura General, continuaremos analizando memes históricos o referencias históricas en los memes. Con Rafa Salazar, historiador. Vamos entonces a dar inicio. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien. Rafa, primer meme, la guerra del Lemú. ¿Qué se sabe de esta historia? Esto es real porque hay imágenes, ¿cierto? Sí, Háblenos del contexto. no, es más o menos así. Después de la Primera Guerra Mundial pasaron dos cosas. Uno, oía gente, hombres, sí, una gran cantidad de hombres jóvenes como sin hacer nada, que venían de la guerra, o sea, Pero generaron cierto En desempleo. Australia, esto ocurrió en Australia, En ¿cierto? Australia, es en Australia, los emus son de Australia. Ujú. Genera cierto desempleo, hay cierto desempleo. Por otro lado, los emu se están reproduciendo mucho, se están comiendo los cultivos de los diferentes, pues, gente del campo. Entonces hay una problemática ambiental porque se le están comiendo pues, los cultivos. Entonces el Estado que decide mandar algunos veteranos, pues veteranos digo en el sentido que ya estuvieron en guerra, pero era gente joven, a que hicieran cacería de los emui y llevan armamento pesado, pues ya creo que llegan a llevar metralletas, soldados con pistolas y todo eso para cazar los emu. El asunto es que los emu les van a ganar en el sentido de que no van a poder con ellos porque las ojivas, no, ellos son rápidos, los emus son rápidos, como la avestruz, son Sí, son de parecidos. velocidad, son Entonces, animales cuando muy les veloces. tiraban con obuses, con granadas y eso, no les alcanzaban a matar, pues, a muchos, como se pensaban. Y eran como muy astutos. Entonces, bueno, conclusión se les iban. Obviamente, no decir que no mataban a ninguno, obviamente sí mataban, pero salía más caro matarlos que dejarlos vivos porque una munición Pero, cuánto vale, un obús Rafa, cuánto vale. mi Uh -huh. pregunta es, ¿por qué querían eliminar a los emus? ¿Qué Porque se están comiendo causaban? los cultivos. Ah, Sea, era una plaga para pasa los lo que seres pasa humanos. con mucha fauna en muchos sentidos, no solo, esto es muy es de allá, pero digamos con otras faunas cuando se inserta fauna nueva que genera como plagas. Entonces, en Ujú. este caso hay una plaga de emúes que estaba matando, comiéndose pues mucho cultivo que había, no tenía como un depredador natural, me imagino, entonces se están reproduciendo mucho. Conclusión, al final ellos deciden dejar de matarlos porque Pero salía más caro. tengo entendido que los Entonces, llevaron casi hasta la extinción, a los no, emus. No. pero ya yo creo que de pronto después, pero en lo que llaman esta guerra, Hmm. le salía, o sea, le salía más caro y lo que te estoy viendo, ellos se volaban, ellos eran rápidos, pues eran como Y astutos. aprendieron a tenerle miedo al ser humano, porque muchos Sí, animales no desarrollan ese instinto de miedo al ser humano y son eliminados fácilmente. entonces ellos se iban, entonces yo no sé si, pues, no sé si los exterminaron, yo sé que, pero no creo que lo hayan exterminado y No. no creo que los hayan extinguido, pues casi de la extinción, no. Mataron a algunos y se dieron cuenta que salía muy caro, más fácil, como que empezaron a hacer como Cuentas. cerrar los campos con alambre de púas, ese tipo de cosas que sale más barato, pues. Pero Exacto. fue eso, Bueno, pues. Salió más Rafa, caro el meme estando se que los llama, huevos, como dicen. el meme titula es exactamente así, la guerra del Emu fue la más estúpida de la historia. Y abajo está una imagen de las legiones romanas golpeando el mar y dice la de Calígula. ¿Qué fue lo que ocurrió allí con Calígula y las legiones romanas? Lo que yo entiendo es que Calígula, que estaba más bien loquito, le mandó, tenía una rabia con Poseidón, que era el dios del mar, y pues, Pero recuerden, Poseidón es los En romanos, Grecia es el en Grecia Poseidón, ¿cómo es? Poseidón, en Roma el Neptuno. Neptuno, Neptuno. Ujú. Van a mandar a, es que a pegarle, pues como a matar al Poseidón, entonces al mar, y les manda a los legionarios a que le peguen al mar, pero obviamente eso es algo innecesario, pues eso no, ahí sí que menos, si no tuvo resultado matar a los emúes, menos resultado va a tener pegarle al mar, pues para dañar o para afectar a Poseidón o Neptuno, pues. Exacto. Bueno, Y esto es, también, y también hay otra escena parecida, que también la dicen en memes, que los comparan, y es que Mao le declara la guerra no sé si a las golondrinas, a los gorriones. a los gorriones, a Sí. los gorriones. Y Ujú. aquí sí, casi lo exterminan porque lo consideran una plaga, pero el asunto es que antes el gorrión es más como muy eficiente para matar Rafa, plagas, entonces fue peor, les fue eso fue un peor. desastre impresionante, un desastre ecológico y medioambiental impresionante. Yo estuve leyendo sobre el tema y resulta que lo que siguió en los meses después de la gran cacería de gorriones, porque se estaban comiendo las cosechas, fue unas plagas de langostas, y mejor dicho, parecían las 7 plagas de Egipto, langostas y anfibios, que ahí sí arrasaron realmente las cosechas, porque claro, el equilibrio natural del medio ambiente, del ecosistema, es muy frágil y con la sacada de grandes volúmenes de gorriones
no hubo cómo equilibrar la reproducción masiva de estos, de la plaga, pues, que controlan los Las gorriones. verdaderas plagas, pues, que eran Exacto. las langostas. Sí, eso también lo leí, Lo que cual salió. indica, yo no sé si a los chinos tal vez les molesta esto, pero Mao no era un gran, pues, no sé, en la guerra, en la batalla tal vez era un gran estratega, pero en cuanto a un man, un estadista para desarrollar China, China le es hoy gracias a, ¿cómo se llama? El que Deng le siguió, que no me Xiaoping, acuerdo el nombre, pero después. Deng Xiaoping, Ajá. el que dijo que era bueno enriquecerse, y por eso es que la economía china hoy es lo que es, pero Mao en ese sentido, pésimo, con el gran salto adelante, y que así fue como llamó a esta revolución dentro de la revolución. Rafa, ¿algo más que decir sobre este meme? No, en general, como concluyendo, digamos que son guerras estúpidas contra la naturaleza y el hombre las va a perder, sea porque es innecesaria, como decirlo de Poseidón, que es totalmente necesario, o como lo del emú o lo del gorrión, que es antes afectar la naturaleza y es contraproducente hasta el propio hombre, pues. Bueno, como complemento, Rafa, vamos a hablar de este meme que estipula, y yo, pues yo estoy totalmente de acuerdo, aunque faltan otros personajes, los grandes líderes militares de la historia. Muestran a Julio César, yo valoro mucho la estrategia militar, sobre todo en el asedio de Alesia, contra este jefe galo, ¿cómo se llamaba jefe galo, Rafa? No sé si te Vincent acuerdas. Hectoris. Vercingetorix, creo que era, sí, eso. Ujú. Inmortalizado en obras de arte de ya la Ajá. época, Neoclásica, creo. esa pintura neoclásica de Vercingetorix arrodillándose, no, en el caballo, pero el caballo con una posición muy sumisa frente a un Julio César en un trono espectacular, me Ujú. parece. Yo la usaba en mis clases de historia de Roma, mostraba esa imagen y explicaba a los muchachos, miren esta, la posición de la luz, bueno, me las tiraba de experto del arte. Rafa, ¿qué más se recuerda de Julio César? Pues que fuera así un gran estratega. Me imagino que lo que Pero sí, o escribió, sea, yo creo que dentro de los grandes estrategas sí están Napoleón, ¿sabe quién sale? Napoleón, Julio Gengis César, ¿y qué Khan más? y el Ebú, Sí, sí podrían, sí cabrían, pues como entre los grandes estrategas del mundo, sí, pero yo hubiera porque puesto a Alejandro Magno o a también, Aníbal. también Aníbal me cabe, pareció brutal, también la batalla de cabe, Canas me pareció también cabe. espectacular. Además, yo tengo Pero cuando Rafa, editemos, lo pongo. seamos sinceros, a usted y a mí que nos gusta la historia militar, Gengis Khan no se conoce ninguna estrategia, más de que sus hordas eran numerosas y sus caballos, ¿cómo se dice?, con jinetes y flechas, hacían de todo. Pero nunca se han visto como que, vea, esta era la batalla, como ellos la hacían, o sí, Rafa, si No, hay pero yo conocimiento sí de eso. tengo entendido que ellos tienen una estrategia de como de engaño, que era el de ir un grupo pequeño. Fingir retirarse, Ajá, fingir retirarse y cuando llegaban ya los están rodeados con flecheros y los mataban, pues que es una muy, estrategia válida. muy buena Además de estrategia. que la Blitzkrieg alemana es Uh, herencia de los mongoles, pues pero, de las razas mongolas. pero fueron primero los unos, Rafa. Y sabes Sí, que, es que ellos son gente de estepa y pelean exacto, igual, pues digamos que es una tradición, lo que podríamos llamar como doctrina militar actualmente, digamos que se hereda y eso se heredó y el historiador como Grecia, como Roma heredó la doctrina militar griega, teniendo en cuenta que le va a modificar cosas porque le modifica, pero tienen herencia, claro. Rafael, historiador José Sotochica, este español que pues, lo escucho mucho porque me resulta bastante interesante. El tipo es un bizantinista experto y muy teso. Dice que hay algo que no se conoce de los hunos, que por lo cual eran tan buenos asediando, era porque ellos tenían un conocimiento de la poliorcética muy impresionante. Y ellos no solamente en sus caballos iban ellos, también cargaban herramientas de asedio brutales y es algo que casi no se menciona y siempre dice, que los hunos o que los mongoles, que bárbaros en caballos, que comían la misma carne que ponían entre la montura y la bestia ahí para que se deshidratara ahí, pero nunca hablan precisamente de lo inteligentes que eran en cuanto a asediar ciudades enormes. Rafa, el otro es Napoleón, que Ya de no, y Napoleón sí famosos. hay De hecho, manuales de historia y de todo. lo que yo te iba a decir era que hay un cuadro, pues un cuadro no es que es una pintura, como un cuadro, o sea, estadístico, pues digámoslo así, que dice los Ajá, mejores generales, que alguna vez lo sí. vi en muy interesante, esa revista muy interesante que De se dedicó. México. Esa Sí, revista es pues no sé de mexicana. dónde será, pero muy interesante, sacó uno específicamente de guerra y mostraban los mejores generales, de hecho, cuando hagamos la edición de este video lo ponemos.
y muestran ahí que los mejores generales son esos que están ahí, más Alejandro Magno y uno que otro distinto, pero mm, estos tres que están ahí, más Alejandro Magno, sería como el top 5 de... Y quita el Lemú, pues, porque el Lemú es una exageración, pues, pero sí, también cabría ahí Alejandro Magno, entre esos cuatro, entre esos tres, perdón, quitando al listo. Lemú. Pues que el Lemú es charro porque bacano que haya habido esa guerra, que la ganaron en el sentido que ganaron por W, digamos así, el ejército australiano se va a rendir en el sentido de que no van a seguir peleando con los emúes, pero no quiere decir que sean buenos generales. Lo que sí dicen es que el emú sí era inteligente, entonces huía, entonces ya eso los desgastaba, pues. Entonces no es que sea una inteligencia de una estratega Algo, militar, sino una Rafa, inteligencia instintiva, pues. algo que no pasó, por ejemplo, con el bisonte americano. El bisonte americano llegó casi a su extinción precisamente porque solamente reaccionaban cuando escuchaban los disparos, pero generalmente lo que hacían los humanos que los atacan, incluso había gente que disparaba por diversión desde los trenes en Estados Uh Unidos. -huh, Esto estamos hablando del siglo XIX, ¿cierto? uh Más o -huh. menos, y parte del XX también, que eso llevó a la extinción de grandes manadas en las grandes planicies norteamericanas. De eso Y hay foto muy fea, una foto que me parece uh, muy fea, que es la de los cráneos de la pirámide de bisontes. cráneos. Sí, gigante, gigante. O Uh, sea, póngale miles de cráneos. ¿Sabes quién hizo El hombre famosa esa? blanco, el hombre blanco, y en plena época de revolución industrial, no le interesaba, pues no tenía esa visión de que hay la ecología, nada, pues, venga, No, venga no, para acá, no. venga. Ay, y como decís, mataban muchas veces, en la mayor, o Por bueno, no voy a decir que en la diversión. mayoría de los casos, por diversión, por Sí. matar y ya, que Que es era muy algo grave, muy pues. triste, por ejemplo, lo que los indígenas americanos decían es que el hombre blanco mata por diversión. Ellos, cuando los indígenas cazaban, se llevaban todo, con los huesos hacían de todo, hacían botones, hacían agujas, cosían y ese tipo de cosas. La piel era con lo que hacían los tipis. Y la carne sin duda era el alimento, además de que veían, veneraban al bisonte como un animal que les daba vida, porque gracias a la muerte del bisonte ellos vivían. Los seres humanos modernos, digamos así, los occidentales, no vemos ese mismo de cosas. Con lo que hacían con la piel era que mataban enormes extensiones de bisontes y solo les arrancaban la piel y el resto lo dejaban a que se descompusiera. Eso, Bueno, Eso se ve muy bien en una. Bueno, voy a recomendar dos películas. Lanza con Lobos muestra eso. Eso es ujú, muy buena, muy de colonial, digámoslo de una manera. Y la otra, hay una película sobre el Emu, no me la he visto, pero es de tipo B, o sea, totalmente pocos efectos, o sea, efectos feos, de humor pues malo, pero es que muy, o sea, muy satírica y que muestran que, pues, muy exagerada porque muestran que los emu pues ganan como las guerras, pues, como si fueran un ejército, pues, eso obviamente no pasó, pero claro. existe una película sobre eso, para que sepan, pues. Bueno, entonces ya sabe, pues en edición las vamos a poner para que estén pendientes. ¿Listo? Bueno, continuamos con el meme de la vieja confiable, como los que veían Bob de Esponja, y es la guerra de Vietnam empieza inmediatamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, saca su vieja confiable, la famosísima AK-47, nombre original creo que es Kalashnikov, el nombre de su creador, Rafa. ¿Qué nos dices? No, este meme es muy sencillo, pero interesante, y es el hecho de que con esta arma le dieron como una ventaja táctica a los vietnamitas. El AK-47, alguna vez vi un documental gringo, porque era Discovery, que era como era un top 10 de diferentes, pues era, no me acuerdo cómo llamaba, pero era top 10 de algo, Cuando hacían el de ranking carros. de armas más importantes de la No, historia. era de todo. Ese programa era de todo, entonces carros, buques, aviones, todo eso, y no hicieron de armas, de rifles de asalto, pues. Y al final dijeron que el mejor era el AK-47. Y era el mejor porque era barato, era prácticamente la de bueno, bonito y barato. Barato, bueno, en el sentido que es eficiente Ujú, ujú. y bonito, pues más que todo la estética, pues no tiene que ver mucho, pero digamos que es bueno y barato. Que he leído del arma, que no se encascara, que eso es importante. O Sí, sea, no se la han probado encastilla, en no se barro, bajo traba. arena, Ajá, pues con agua. O sea, tiene una facilidad de uso. Tengo entendido que es muy fácil de usar también. sí. Y Rafa, Es esta arma ha sido tan importante en muchos países que hasta hace parte de las banderas, de los símbolos de y una banderas bandera, de África, no me acuerdo en banderas del africanas. país ahora, pero sí es una bandera africana que la tiene como en su símbolo, pues, Rafa, patrio. tengo entendido que el ejército ruso en la actualidad todavía lo utiliza. Pero obviamente ya no es 47, el No, no, 47 no, es el año. versiones modernas, pero siguen utilizando la Sí, misma siguen. base. El AK va a ser el modelo y van a seguir por años, o sea, dependiendo del año, para que tengan en cuenta. Ujú.
el AK-47 es porque sale el 47, el 78 es porque sale el 78, y creo que así es muy común en los rusos para ponerle el tanque, los T-30 creo que eran, o T-50, bueno, no me acuerdo, pues, pero el El T de la no sé Segunda qué, Guerra Mundial era el sí, T-34, T-34, entonces ellos es porque es de ese año y del siguen año así. 34, exacto, Entonces o sea, si hay un T-70 es porque es de ese año, pues para que tengan en cuenta del año 70. en el caso Y de los existe también el T-80, que es de los años 80, son versiones mejoradas que iba sacando la Unión Soviética. y eso lo va a tener pues, la Unión Soviética y Rusia, o sea, ponerlos según el año, como en el Pues caso de nos Estados vamos, Unidos, los F-15 y eso no tienen que ver con el año, sino con el modelo. Entonces el F-15 es del modelo 15 y el sí, sí, sí. F-35 es del modelo 35, o sea que es mucho mejor, pues. Rafa, pero retomando sobre el arma, por ejemplo, yo le comento algo y no sé si usted me apoya o me refuta, y es que esta arma también ha significado, ha sido el símbolo de las guerrillas comunistas Sí, durante la sí, Guerra Fría, claro. cosa que Estados Unidos nunca ha logrado con sus armas. No hay un arma que defina las guerrillas anticomunistas, por ejemplo. Sí, pero usted ve la K-47 y en Colombia la han tenido las guerrillas colombianas, en Sendero Luminoso, creo que estos eran peruanos, si no estoy mal, en Perú, o en Sí. Bolivia, donde fue asesinado Che Guevara. Los No, Castro, el Sendero en, Luminoso es de Perú, para que tenga. exacto, exacto, bien. Los Castro en Cuba, guerrillas de toda índole en África, por supuesto, Vietnam. ¿Cierto? Esta arma ha sido prácticamente el arma universal, por decirlo así. Este ha estado en todos los escenarios Es porque es del siglo barata. XX Es y fácil barata. O de sea, en su producir. momento en Guerra Fría lo va a dar la Unión Soviética a diferentes guerrillas, Ajá. pero ya después, cuando cae la Unión Soviética, va a seguir siendo un arma Rafa, muy pero no solo barata. barata, confiable, práctica, o sea, cumple unas funciones que no cumple, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la Thompson, cuando los norteamericanos sacaron la Thompson, que es muy famosa por los gángsters americanos, y la llevaron a la Segunda Guerra Mundial, pero ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Y yo sé que también se la enviaron a los soviéticos para apoyarlos, porque recordemos que los norteamericanos apoyaban militarmente también a los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, pero nunca ha tenido la significancia o la importancia que ha tenido la K-47 en la Sí, historia o en las guerras mundiales, en las guerras alrededor del mundo, digo, del siglo XX y lo que llamamos del XXI. total, es que esta arma, lo que te digo, es buena y bonita. Perdón, buena y barata, más bien, más que bonita, Eso. buena y barata. Y entonces es eficiente. Leyendo sobre ella, no se encascara, le cae barro, no le pasa nada, le cae arena, no le pasa nada, le cae agua, no le pasa nada, fácil de armar, fácil de limpiar. Creo que el calibre es muy fácil también, pues digamos, un calibre que le sirve casi a cualquier arma, pues. Fácil de encontrarle piezas de cambio, otra Ujú. cosa. Bueno, todo eso se lo hace muy práctico. No es tan eficiente a la hora del tiro, entiendo, eso lo midieron, hay unas más eficientes mejor, o sea, con respecto a distancia y que llegue a donde debe llegar, porque eso va generando como su curva por el viento y muchas cosas, no es tan eficiente, pero en lo demás sí, entonces, no se encascara y es barata, dura mucho y fácil de usar, pues es muy apetecida. Ah, y lo que iba a decir es que después de la caída de la Unión Soviética, ellos van como, y eso lo muestra el Señor de la Guerra, que es con Nicolas Cage, esa Uh, película, buenísima que esa muestran película, que recomendar todas esas también. armas o sea, muchas armas soviéticas se van a ir por muchas partes, no solo a las guerrillas ya de izquierda, sino a muchas partes. Entonces, África se va a llenar de esta arma. En muchos movimientos independentistas que no necesariamente eran de izquierda, eran independentistas en muchos sentidos, o de decisiones, o sea, ni siquiera de independencia, sino guerras civiles. Van a tener estas armas porque son baratas y es fácil de conseguir. Entonces, bueno, y tenían muchas, porque la Unión Soviética hizo como la gran visión que tenía Stalin y después era hacer mucho. Creo que en su momento tuvieron como 25.000 tanques, que eso es exagerado, No, eso es una cosa de mucho. loco. Es Igual que se estaban helicópteros, preparando igual para una aviones. guerra. Recordemos que se estaban Exacto, preparando para una guerra exacto. que era inevitable y esta Ajá. guerra nunca sucedió, pues Entonces nunca ellos tenían sucedió. armas, muchas, muchas, muchas. Entonces eso se fue por todo el mundo y obviamente por el lado del contrabando, no por el lado legal. Entonces es una arma que se consigue fácilmente en el mercado negro y que es eficiente, pues y todavía se ve. Ahora bien, lo que vos decías, todavía siguen produciendo ya modelos distintos, mejorados, mucho mejor, mucho, mucho. Y bueno, ahí está. Pero en conclusión, concluyamos ya como el meme, es el hecho de que le dio un arma eficiente que le ganó a los soldados norteamericanos, porque ellos tienen R-15 y después el M-16, que son hermanas, pues, son las armas vean, cuando vean películas de Vietnam, van a ver soldados con R-15 y M-16, y son muy malas comparadas con la AK-47 porque se encascaraban mucho. Entonces ellos, los mismos soldados van a decir, no,
qué pereza esta arma, y cuando cogían un arma, cuando cogían, pues mataban un soldado vietnamita o vietnamita, se quedaban con el arma de él porque les parecía más eficiente. Muy bien.